La expresión "el Señor no responde mis oraciones" o la sensación de sentir, valga la redundancia, de que el Señor no responde nuestras oraciones o no nos escucha, creo que es algo que todos hemos sentido. ¿Amén? Todos hemos sentido que no estamos siendo escuchados, que el Señor no responde nuestras oraciones. Y creo que cuando algunos de nosotros hemos estado sumergidos enormemente y profundamente en teologías destructivas, esta sensación ha sido más fuerte y más desequilibrante que nunca, porque esa sensación es brutal, hermanos. El sentir que uno ora y no está ocurriendo lo que uno está pidiendo es desajustiante, hermanos. Y repito con mucho énfasis, algunos de nosotros hemos estado sumergidos en teologías tan dañinas, tan vanas, tan carnales, que esta sensación ha sido aún más punzante y más enfermante. ¿Cómo hemos sufrido, hermanos, aquellos que hemos sido engañados por teologías falsas? ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy vamos a leer un texto que ha sido terriblemente abusado, ultrajado y retorcido. Y ese texto está en Marcos capítulo 11, versículo 24, que dice así: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermano, ¿cómo se ha retorcido, ultrajado y abusado ese texto? Ahora, algo que ya creo que hemos aprendido con los años, lo que somos miembros de esta iglesia, es de que hasta el hartazgo hacemos un esfuerzo para que tu manera de leer la Biblia se consolide o cambie, para que cada texto lo leas en su contexto, de manera que al aislarlo no extraigas algo que la Biblia no dice. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo ahora. La prédica de hoy se llama Fe y Oración. Así, sencillito, fe y oración. Fe y oración. Hermanos, hay algo que el Señor hace enormemente aquí, y Él va a establecer una enseñanza acerca de la oración. Y esta enseñanza va a provenir acerca de la maldición de la higuera. Un pastor lo dice perfectamente cuando se refiere a este pasaje, a los que vamos a estudiar ahora, Marcos capítulo 11, del 20 al 26, que este pasaje trata acerca de la fe, la oración y el poder de Dios. Esa sería como la idea central: la fe, la oración y el poder de Dios. Así que yo voy a dividir Marcos capítulo 11, del 20 al 26, que es el texto al cual vamos a centrarnos hoy. Voy a dividirlo en 4 partes. Primero, como siempre, voy a hacer un enorme esfuerzo para ubicarte en el lugar, en el tiempo, en el momento en el cual se hablaron estas palabras. Vamos a ubicar el texto en el libro de Marcos y específicamente en la semana de la pasión de Jesús, en la última semana de Jesucristo. Después de esto vamos a hablar acerca de la fe como un fundamento, como el fundamento de la oración. Después vamos a hablar acerca de la fe llevada a la práctica, de la fe aplicada por medio de la oración. Y después vamos a hablar acerca de una postura moral que alguien tiene que tener para acercarse al Señor orando y pidiendo. ¿Cuál es tu postura moral? ¿Cómo vengo yo al Señor para orar? Así que vamos a centrarnos en esos 4 puntos y ruego al Señor que nos ayude. En Marcos capítulo 11, versículo 20, dice el texto: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ahora, ese simple texto nos lleva a tener que explicar todo lo anterior, porque si no, no tendría sentido. Si estuvieras acá por primera vez y yo te leyera esto: y pasado por la mañana vieron que la higuera
que la higuera se había secado de las raíces, por sí solo no tiene sentido. Voy a leer todo el pasaje y después vamos a ubicarnos en el libro de Marcos. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, en algunas versiones dice rabí, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y eso es algo que si lees con mucha atención un texto, aparentemente no tiene sentido. Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Tened fe en Dios. Y uno dice, ¿dónde está para empezar la pregunta ahí? Versículo 23. Jesús añade a la enorme frase, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga será hecho. Ahí está ese famoso texto. Si le decía una montaña, se tira al mar, con mucha fe, sin dudar, eso va a ocurrir. Ahí está un texto muy conocido. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí está el texto. Ahí entra el texto. Versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofrendas. Vuestro Padre que está en los cielos tampoco les va a perdonar a ustedes sus ofensas. Y yo quiero mostrarte, hermanos, en el sándwich en el que está todo lo que pidas se te va a conceder si lo pedís con una correcta postura. Así que hoy vamos a darle justicia a este texto. Hermanos, estamos leyendo la semana final de Jesucristo. Ubíquense ahí porque o si no, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. La semana final de Jesucristo comienza en Marcos capítulo 11. Marquen en su Biblia una raya en Marcos capítulo 11. Porque todo lo que está para atrás son casi 3 años de ministerio. De Marcos 1 al 10 hay 3 años. Y del 11 en adelante, 1 semana y días. Ahora, les pregunto, proporcionalmente hablando, ¿se dan cuenta lo importante que es la última semana de Jesucristo? Casi la mitad del libro de Juan es esa semana. Esa semana fue crucial, hermanos. Y aquí estamos en el martes. De hecho, que cuando llegue la famosa, conocida Semana Santa, a manera temática podrías estudiar cada día, cada acontecimiento según su día. Y, hermano, por favor, ya te lo digo, casi un año antes, no me escribas ese domingo a ponerme feliz domingo de Pascua, porque me voy a enojar contigo, hermano. Porque me estás diciendo entonces que ese domingo es distinto a los demás. Y no lo es. Hoy es un domingo de Pascua. Feliz domingo de resurrección. Amén. Estamos aquí por eso. Es el día del Señor. No es una sugerencia, es un mandato por el cual, por la sangre de Cristo, venimos aquí a congregarnos y adorarnos. No es una sugerencia, es un mandato. Y no hay nada especial. ¿Qué van a hacer por domingo de Pascua? Hermano, algo me hierve a mí acá cuando escucho eso. De verdad. Y acto seguido te mando un huevo de chocolate peor. O sea que eso acá entre nos. Muy bien. Y es medio en serio, hermano. De verdad le estoy diciendo. No me manden un feliz domingo de Pascua. Por favor, le pido. Todos los días del Señor son igualmente importantes. Amén. Amén. Amén, Señor. Sí. Bueno, entonces,
La semana de Jesucristo, la semana final de Jesús comienza en Marcos capítulo 11. ¿Y por qué tengo que darte todo este recuento? Porque no tiene sentido entonces el pasaje de hoy que dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. No tiene sentido si lo aislamos, sino que si lo ponemos en la semana. Entonces Jesús entra triunfalmente un domingo y ya entendimos hoy que no fue tan triunfal como parecía. Porque Él entra y hay mucha bulla, mucha pompa y la gente lo vitorea y tiran las palmas y tiran sus mantos porque entra un rey y Él ahí sentado en un pollino, en un burrito. Creo que ante los ojos de hoy, cualquiera al ver eso no dudaría por un minuto en decir, esto es un avivamiento, ¿sí o no? Gente cantando, gente diciendo aleluya, gente vitoreando a Jesús, tirando sus mantos, Él entrando ahí, una multitud enorme. Hermanos, ante los ojos de cualquiera que solamente estuviera viendo una muchedumbre eufórica, muchos dirían avivamiento. Pero de avivamiento ahí no había absolutamente nada. De hecho, que después de la escena de la entrada triunfal, Jesús se pone a llorar. Si supieras lo que realmente era para tu salvación. No tiene sentido. Al menos que veas las cosas como realmente son. Esta muchedumbre era simplemente una turba eufórica que no entendía verdaderamente cuál era la misión de Jesucristo. Hermanos, muchas iglesias y muchos eventos podrían ser mirados de esa forma. ¡Qué concierto, eh! Miren cómo está la gente, eh. Y probablemente la mayoría de ellos o todos ellos no tengan la menor idea de lo que están haciendo. Como la gente que estuvo en la entrada triunfal tirando palmas y sus mantos. Jesús entra triunfalmente, se pone a llorar, va al templo, Marcos capítulo 11, versículo 11, mira el templo, ven en lo que han convertido la casa de su padre, una casa que tuvo que haber sido un lugar de adoración para todas las naciones, no solamente para Israel. La función de Israel era ser una nación sacerdotal. Eso quiere decir que ellos tenían que, como custodios de la ley, llevar a las demás naciones al Señor. Por eso en el templo vas a encontrar que una gran parte del templo, porcentualmente hablando, se llama el patio de los gentiles o el patio para las demás naciones. Y estaban incluidos en el plano. Ahora, los israelitas de aquel momento y los líderes religiosos habían convertido ese patio de los gentiles, y después les mando al grupo de miembros el plano del templo para que lo ubiquen bien, habían convertido ese patio de los gentiles en un mercado. Y Jesús llega y mira todo eso, y como ya estaba anocheciendo, dice el versículo 11 del capítulo 11, Él se va. Al día siguiente, como dice el versículo 12, estamos hablando el lunes, Él va caminando y ve un árbol frondoso con muchas hojas. Al ver que este árbol de higos o higuera era muy frondoso, Él dijo, tiene muchas hojas, probablemente tenga un fruto temprano, un fruto que es antes de la cosecha oficial. Se acercó para ver si tenía algún fruto, pero no tenía absolutamente nada. Y Jesús maldijo ese árbol, porque era frondoso, tenía muchas hojas, prometía mucho, pero no tenía absolutamente nada. Y los discípulos vieron eso. Él va al templo, va a ese árbol frondoso, porque ya habíamos estudiado que la maldición de la higuera era una parábola escenificada. Él va a ese árbol con muchas hojas, con mucha forma, con muchos ritos, pero él ve que ese árbol no tenía fruto que alimente a nadie. Entonces, la parábola de la higuera la parábola escenificada de la higuera
es una forma en la que Jesús muestra que Él ha maldecido a esa religiosidad judaica de su época. Jesús no maldijo a la Israel de Dios, no lo hizo. Jesús no maldijo algo a lo que su padre ha bendecido. Jesús maldijo a esa Israel religiosa y muerta en ritos y formas, que tenía muchas hojas, muchas obras, que aparentemente tenía algo real, pero cuando uno se acerca a ella puede percatarse de que no hay absolutamente nada. De hecho, que otra parábola dice que a un árbol se los va a conocer por sus frutos, no por sus hojas. Y Jesús maldice a la higuera de una manera simbólica. A la religiosidad judía. Después Jesús va y purifica el templo, Marcos capítulo 11, del 15 al 19. Y aquí es donde comienza esto, hermanos, y le pido que presten mucha atención. Dice en el versículo 20, y pasando por la mañana, ahora, si es que vemos que en el versículo 12 el texto habla al día siguiente, mostrándonos que esto ocurrió el lunes, en el versículo 12 nos muestra que era lunes, en el versículo 20 dice, y pasando por la mañana, haciendo Marcos una clara ubicación de que esto ocurrió el martes. Al día siguiente, hermanos, al día siguiente de que Jesús maldijo esta higuera. Y el martes, para aquellos que quieran ubicarlo, el martes de la semana de la pasión de Jesús abarca desde Marcos capítulo 11, versículo 20 a Marcos 14, versículo 2. Marcos 11, 20 a Marcos 11, 2, puedes poner martes. Todo eso ocurrió un martes. Así que acá estamos a punto de iniciar en un día bastante agitado porque muchas cosas pasaron aquí, hermanos. El martes probablemente fue uno de los días más agitados de toda la semana. Y dice en el versículo 21, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Versículo 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, aquí probablemente uno al leerlo lo pase esto ligeramente, pero aquí hay uno de los fuertes fundamentos para la tradición de que Marcos estaba escribiendo las memorias de Pedro. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que el evangelista pueda relatar incluso lo que estaba en la mente de Pedro, a no ser que Pedro le diga, me acordé en ese momento, cuando pasamos por el camino, a la mañana siguiente, y yo le dije, Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado desde la raíz. Y ellos quedaron completamente sorprendidos. Y la expresión maestro, rabí, es una expresión que uno lo hace con mucha admiración. Y la sorpresa fue de que un árbol que hace apenas 24 horas, y lo podemos ver perfectamente eso en el texto, hace apenas 24 horas era frondoso, con muchas hojas, gigante, en ese momento estaba completamente seco desde la raíz. Ahora, lo llamativo, siguiendo la secuencia de Marcos, lo llamativo es que ante esta expresión de sorpresa, rabí, gracias, muy amable, ante esta expresión de sorpresa, rabí, maestro, está seca desde la raíz, Jesús responda, tengan fe en Dios. ¿Por qué? Vamos de nuevo, ¿sí? Vamos de nuevo. Maestro, el árbol que maldijiste está completamente seco. Tengan fe en Dios. Y uno dice, ¿cómo? ¿Dónde está ahí eso? ¿Dónde encaja esa respuesta? Porque es una respuesta, porque dice el verso 22, respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios o tengan fe en Dios.
Lo que sí quiero mostrarles es que en el paralelo de Marcos, del mismo texto, del mismo hecho, Mateo, perdón, en el paralelo en Mateo, del mismo hecho, en Mateo capítulo 21, muestra que los discípulos estaban se preguntaban entre ellos, ¿cómo es que se secó tan rápido este árbol? ¿Cómo es que se secó tan rápido esta higuera? Marcos capítulo 21, versículo 20. Así que lo que Jesús estaba respondiendo, hermanos, con esta frase, tengan fe en Dios, lo que nos va a llevar al primer fundamento, el primer punto de esta prédica, que es el fundamento de la oración, el primer punto del texto, es lo que Jesús dijo aquí y lo que Jesús está respondiendo. Ellos estaban sorprendidos al ver la manifestación del poder del Señor. Ahora, yo también quiero ponerles en el lugar y decirles, ¿por qué tanta sorpresa, Pedro? ¿Por qué tanta sorpresa? Porque, si hacemos un recuento, ellos habían visto a Jesús caminar sobre el agua. Habían visto a Jesús calmar una tormenta. Habían visto a Jesús liberar endemoniados, dar vista a ciegos, resucitar personas. ¿Por qué tanta sorpresa? Porque un árbol se seque, ¿verdad? ¿Por qué cómo es posible esto? Y yo creo que la respuesta está en lo que habíamos hablado el domingo pasado, es de que este es el único milagro destructivo de Jesús. Un milagro que involucra destrozar o denigrar o perjudicar a algo, como un simbolismo. Entonces Jesús, ante esta sorpresa por parte de sus discípulos y ante esta pregunta, según Mateo 21:20, de cómo es posible de que este árbol se haya secado tan rápido, porque secar un árbol lleva un proceso, Jesús responde guiándolos a ellos a que tengan fe en Dios. Versículo 22. Jesús va a utilizar esta sorpresa, esta actitud de sorpresa, para dar una gran enseñanza sobre la oración. Y es una enseñanza que nosotros necesitamos en el día de hoy. Ellos también en su momento lo necesitaron, ya que estaban a punto de pasar algo sumamente crucial, que era la separación entre ellos y Jesucristo. Iban a separarse. Jesús iba a morir, iba a ascender, y ellos iban a estar no solos, pero sin Jesús corporalmente presente. Creo que en esos 3 años de ministerio no hizo tanta falta que ellos oren a Dios como lo hacemos nosotros, porque con cada palabra que cambiaban con Jesucristo, que intercambiaban con Jesús, era estar hablándole a Dios presente. Estaba Dios con ellos ahí, ellos le hablaban y él respondía, estaba ahí. Pero iba a llegar un momento en el cual Jesús les iba a ser sacado, él iba a ascender, y a partir de ahí la relación que tendrían con Jesucristo sería una relación a través de la oración. Así que esta frase, tened fe en Dios, hermanos, es para todos nosotros, así como lo fue también para ellos en su momento, y es un llamado a confiar en Dios. Jesús es Dios, hermanos. Y lo que acabaron de ver estos hombres es una manifestación de su poder, una manifestación del poder de Dios. Y este es un componente necesario a la hora de orar. Tener fe en Dios. Voy a orar. Voy a dirigirme al Señor. Miren cómo no digo voy simplemente a pedir, porque la oración no involucra solamente estar pidiendo, también involucra agradecimiento, adoración. Obviamente súplicas, humillación. Así que la fe es un componente enorme, fundamental, es la base para que una oración sea real. Esta fe es la manifestación de la confianza y el descanso sobre esta verdad, de que los planes de Dios, su voluntad,
sus promesas y sus propósitos son perfectos. Un comentarista dice, por ende, una oración con fe se enfoca en honrar a Dios, se enfoca en el avance de su reino y en el cumplimiento de su voluntad. Alguien que ora con fe se enfoca en que la voluntad del Señor sea cumplida por encima de la suya. Por el contrario, como Santiago capítulo 4, 3 dice, la oración egoísta, la oración que uno lo haga solamente con fines personales, no será respondida, hermanos. Piden y no reciben porque piden mal, porque piden para gastarlo en sus deleites o para simplemente en sus deleites. Santiago capítulo 4, versículo 3. También primera de Juan capítulo 1, versículo 14, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, esta es la confianza, esta es la fe, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Voy a volver después a estos versos, pero estamos dándole fundamento a esto. Así que, hermanos, aquí tenemos un fundamento teológico y una postura, un fundamento a la hora de acercarnos a Dios. Y es la fe, la confianza en el Señor, confianza en sus planes. No es fe en la fe, que es lo que muchos terminan enseñándote y metiéndote en la cabeza. No es fe en que si yo realmente lo deseo, eso va a ocurrir. Eso es fe en qué tanto lo estás queriendo. Y en un sentido, yo sé que la expresión tiene su aplicación, pero tampoco es fe en la oración, hermanos. Hay libros, hay hermosos libros con el nombre El poder de la oración, pero en un sentido estricto, la oración no tiene poder. Lo que tiene poder es la oración con fe en el Señor. Y el Señor es el que tiene el poder. Así que las cosas no van a ocurrir porque tanto lo quieras. Se llama positivismo, inclusive se llama metafísica. Si yo deseo tanto algo, yo lo anhelo tanto, va a pasar, 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 y eso pasa. Bueno, hermano, esa no es la enseñanza bíblica. No es fe en la fe, es fe en Dios. Tengan fe en Dios. No es fe ni siquiera en la oración, sino que es fe en Dios. Y después de poner este fundamento, Jesús va a usar una ilustración, se dice hiperbólica, y por ahí si la palabra te complica, es una exageración con un fin pedagógico, es para enseñarte algo. Y dice después de esta gran respuesta, tengan fe en Dios o tened fe en Dios, él usa una ilustración en el versículo 23 que dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Así que cualquiera que con mucha fe, sin dudar, diga a ese monte, échate al mar, si lo dice con todo su corazón, sin dudar, eso va a ocurrir. Bueno, hermano, lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es que ellos tienen que acercarse a Dios en confianza, en fe y en confianza. De hecho, algo que llama la atención es que Jesús es una clara exageración, porque Jesús nunca hizo un milagro parecido. Jesús nunca oró para que una montaña se lanzara al mar. Nunca hizo tal cosa. Ni un profeta del Antiguo Testamento tampoco lo hizo. El motivo es ilustrar la siguiente idea. Acérquense al Señor confiando, con fe. Tengan fe en Él. Esto es en respuesta, repito, a que los discípulos vieron que Jesús dijo ante este árbol que nadie más coma un fruto tuyo. Y el árbol se seca. Y los discípulos dicen, wow, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo opera ese poder? Y Jesús le dice, tengan fe en Dios. Porque también ustedes al pedir cosas con fe, no importa qué tan grande sea y qué tan imposible parezca, Dios lo puede
a ser posible. Así que después de este fundamento para la oración, y te voy a mostrar más adelante por qué esto no es un cheque en blanco, y te voy a mostrar por qué, hay una forma de llevar esta fe a la práctica por medio de la oración. Porque después de la ilustración de este monte, que inclusive puede llegar a moverse si no hay ninguna duda, dice el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y uno cree que este es un cheque en blanco en el cual Jesús te dice, pedime lo que quieras, pedile al Padre, mi nombre lo que quieras, y todo te será acontecido. Y hermano, no es así. Aquí hay más que nada un elemento práctico para la oración. Así que después del fundamento que es la fe en Dios, la confianza, el reposo en Él, en sus planes, ahora Jesús va a llevarlo a la práctica. Vayan al Señor y en confianza pídanle. Y todo lo que pidan con una verdadera fe, Él lo va a conceder. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? En ese sándwich del versículo 22 y el versículo 25 y 26, porque aquí hay por ahí algo que no es agradable ante los ojos de muchos. El Señor te pide, antes que vengas a orar, primeramente fe. Y la fe no significa simplemente una mentalidad positiva de que Él te va a conceder algo, sino que realmente descansar en Él como tu Salvador y tu Señor y como el amo de tu vida. Eso involucra tener fe. Que Él sea tu reposo, que Él sea el Señor y dueño de tu alma, el que guía tu camino, en el cual hay descanso. Una oración que se manifiesta producto de una fe en Dios siempre va a orar conforme a la voluntad del Señor. Y miren cómo quiero ponerles esto en una perspectiva. Y quiero que entendamos que estamos en la semana de la pasión. ¿Por qué? Porque algunos días después nada más, y si yo pusiera estos dos versos uno al lado de otro, uno diría, ¿qué pasó acá? Porque aquí Jesús mismo está diciendo, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Pero si yo colocara al lado de ese verso algo que Él haría apenas unos días más adelante, que está en Mateo 26, 39 y Marcos 14, 36, donde Jesús está orando a su Padre y Él dice, Padre, si es posible, ¿saben lo que sigue? Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús está orando y pidiendo no ir a la cruz. Pero aquí me está diciendo que si yo algo pido, eso va a ocurrir. Pero acto seguido, después de decir, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, Él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tienes que pegar un verso al lado del otro. Porque Dios va a concederte las cosas que pidas, cuando esas cosas sean conforme a tu voluntad. Jesús no oró esto a una distancia tal que nadie pudo haberlo escuchado, sino que, según el libro de Mateo y Marcos, Él oró esto a una distancia inclusive que sus discípulos pudieron oír lo que Él dijo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, esa es una oración con una fe correcta. Y Dios respondió a esa oración. No voy a conceder tu voluntad como hombre. Vas a ir a la cruz. Jesús te mostró la postura correcta a la hora de orar. Así tienen que ser tus peticiones, hermano. Esas son las peticiones que Dios concede. Señor, te ruego que me sanes de esta enfermedad. Esa es la primera parte de mi petición. Y la segunda es,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces el Señor va a decir, sí, que esta enfermedad se vaya de tu vida. Y otras veces va a decir, no, porque voy a glorificarme a través de eso. Por eso encontramos varios textos que hablan acerca de un deseo de glorificar al Señor, de un conocimiento de la palabra en aquel que ora y un entendimiento de que, hermanos, somos al fin y al cabo instrumentos. Quiero llevarte a 3 versos que están así, uno al lado de otro, en el libro de Juan, capítulo 14. Y este texto es muy importante, hermanos, porque yo sé que muchos de ustedes están en momentos difíciles hoy día y están pidiendo cosas al Señor, y creo que esto va a darte la visión correcta para que estés orando apenas salga de este lugar, pidiendo aquello que estás anhelando. En el libro de Juan, capítulo 14, Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 dice, vamos a leer de nuevo esto, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, y esa frase es enorme porque en mi nombre es en todo lo que yo represento, en todo lo que yo soy, todo lo que tenga que ver conmigo, no solamente ir a decir el nombre de Jesús, sino que todo lo que tenga que ver con Él. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo aquello que sea para glorificar al Padre y que sea pedido en nombre de todo aquello que el Hijo representa, el Señor lo hará, porque tendrá como motivo la glorificación del Padre. Al lado, Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, yo sé que sería bueno solamente poner pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿verdad? Pero miren todo lo que hice anteriormente. Si permanecen en mí y en mi palabra, todo lo que pidan será hecho. Bueno, pero esa primera parte ya no es tan agradable, ¿verdad? Un poquito más adelante, Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Amén. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, miren cómo uno tiene como un fin, como el fin, glorificar al Señor. El segundo habla de un conocimiento que está en aquel que está pidiendo, y el otro habla acerca del entendimiento que uno tiene de que es una herramienta para el avance del Señor. En ese fundamento, en esa fe, en esa postura es la que el Hijo de Dios ora. Y miren este juego de palabras que tiene como un círculo de conceptos. ¿Conocen el famoso texto muy utilizado? Deleítate en el Señor y Él concederá, ¿verdad?, las peticiones de tu corazón. ¿Conocen ese texto? Ahora, muchos creen que el deleítate es venir a un culto y entonces ahí se está deleitando. Entonces él pide ahí, en el deleite, en la fanfarria, en la euforia, en el humo, luces, baterista como loco. Y ahí él pide y ocurre. Ahora, ese deleítate en el Señor, hago una pausa. Cosa que agradezco, que algunos me miran como diciendo, ¿qué es eso? Gracias a Dios, hermano, que no entender de lo que estoy hablando. Y algunos hacen, estamos interactuando acá. Bueno, hermanos, el deleítate es justamente esto. Alguien que está sumergido en el Señor, que está lleno de su palabra, que está buscando cómo glorificar al Señor y cómo ser una herramienta para Dios. Él se deleita en los planes del Señor. Bueno, ese que se deleita en el Señor va y pide con un corazón lleno de eso. Entonces, al fin y al cabo, Dios termina produciendo o concediéndote algo que se produjo en tu intimidad con Él.
Más sencillo, Él te concedió aquellos deseos que Él te puso pedir. Deleítate en Él y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Así que, hermanos, esa es la fe llevada a la práctica por medio de la oración. Aquí hay un elemento práctico enorme, enorme, hermanos. De hecho, que Jesús, les repito, días después haría un despliegue práctico de lo que es esto, de lo que es pedir al Padre con una fe real en Él. El Señor concede estas cosas. ¿Saben que me gusta mucho cómo lo plantea un comentarista también, no muy famoso? Dice, la postura correcta para la oración está en Santiago capítulo 4, entre el versículo 2 y el versículo 3. Entre esos dos versículos supongamos que hay un espacio. Bueno, ahí tenés que estar orando. Y uno dice, ¿por qué? Porque en Santiago capítulo 4, versículo 2, dice así. La parte final, voy a leer la parte final. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Bien, pero dice en el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal. Ahora, ¿ven el punto medio? Es como si fuera que le dijera a algunos, ¿saben por qué no tienen? Porque no están pidiendo. Pero acá estamos lo que estamos pidiendo. Sí, pero están pidiendo mal. ¿Ven el punto medio? Hay algunas cosas que ustedes no están recibiendo, hermanos, porque no lo están pidiendo. Pero otro grupo aquí presente está pidiendo, pero tampoco está recibiendo porque está pidiendo mal. Y en ese punto medio es donde está la postura práctica de la oración. Después de esto, Jesús pasa como a una postura moral para orar, que sería nuestro último punto. Y cuando estéis orando, dice Jesús, y esta es una parte fuerte, perdonad si tenéis algo contra alguno. Perdonen si tienen algo en contra de alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y si, hermano, si tan solo tuviéramos en cuenta este requisito, entenderíamos el por qué muchas de nuestras oraciones no son respondidas. Dice justamente el pastor Sugel Michelén sobre esto, que la verdadera fe nace de un corazón que ha sido partícipe de la gracia perdonadora de Dios. Y una de las cosas que podemos ver en el versículo 25 es que Jesús mismo está usando el concepto que está en el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que el punto es que aquí hay una postura, hay un componente moral también a la hora de orar, y es orar a la sombra del Evangelio, a la sombra del perdón del Señor. Hermano, probablemente una de las cosas que más obstaculice tu oración es el pecado de la falta de perdón. Hermano, es un pecado. ¿Y saben cuál es lo llamativo de la falta de perdón? Que te convierte de agredido a transgresor. Te agredieron, te hirieron, te hicieron mal. Yo soy la víctima aquí. Pero al retener el perdón, paso a ser agresor
en lugar de víctima. La falta de perdón, hermanos, es un pecado del cual uno tiene que arrepentirse. Y yo sé que ese fuerte amor propio que te da un sentido enorme de victimización dice, pero ¿por qué? Si él fue el que o ella fue la que me hizo esto. No, hermanos, es un obstáculo. Es un obstáculo que impide tu comunión con el Señor. La falta de perdón te aleja de Dios. Si uno viene en pecado a orar, hermano, esa oración no va a ser contestada, hermanos. Porque sería como algo contradictorio. Sería como acercarse al Padre negando al Padre. Sería como no entender lo que ocurrió en la cruz. Y algo claro es que hijos de Dios pueden cometer estos pecados. Ahora, algo importante aquí es que aquí no se refiere a un perdón por parte de Dios para salvación. No se refiere a eso, sino que se refiere a un perdón en cuanto a un juicio temporal y a una disciplina que el Señor ejerce para con sus hijos. Porque miren que el texto dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, él se refiere a que es tu Padre, sos un hijo de Dios, sos salvo, sos de Él, para que vuestro Padre, hijo de Dios, que está en los cielos, también perdone esa falta que estás cometiendo temporalmente. Y lo importante de esto, hermano, es que si uno, repito, viene en oración con este pecado, no espere que el Señor conceda algo, ni siquiera comenzando con la petición más básica que puede tener cualquier pecador, que es, perdóname, Señor. Yo, porque me conozco y sé mi condición, yo creo que una de las primeras cosas que yo digo cuando voy a empezar a orar es, perdón. ¿Usted no? Perdón, Señor. Perdón. Perdón, Señor. La primera petición. A veces lo adoro primero o pido perdón primero o estoy ahí. Señor, te adoro, pero perdón, Señor. Perdón, porque uno está desnudo frente a Él. El texto me dice, ¿cómo yo puedo esperar que mi Padre me perdone si yo no perdono a otros? Así que si yo no vengo con la postura moral correcta, hermano, olvídate cualquier otra cosa. Olvídate de eso. Lo importante de entender este texto en su contexto es que esta enseñanza está al lado de la maldición de la higuera. ¿Por qué? Porque la religiosidad muerta no produce fruto, hermano. ¿Saben cuántas oraciones había en el templo en aquel momento? Junto con los sacrificios y todo lo que ya hemos estudiado. La religiosidad muerta y mecánica no produce absolutamente nada. En cambio, la fe no fingida, real, es productiva y trae fruto. Trae fruto. Así que aquí hay componentes prácticos para que vivamos como creyentes. Está el fundamento de la oración, que es la fe en el Señor, esa confianza que debemos de tener en Él. Y nuestra tarea es robustecer y aumentar esa fe a través de la palabra del Señor. Esa fe llevada a la práctica es una persona que va al Señor completamente entregada, orando como el Señor oró en el Getsemaní. Señor, yo te ruego tal cosa, yo te ruego, Padre, esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y repito,
No permitan que nadie vuelva a abusar de estos versos. Hermanos, yo he presenciado servicios por años con predicadores que han dicho todo lo que pidas, pero así como en un cheque en blanco, todo lo que pidas, creyendo, como una fe en la fe, eso va a ocurrir. Y yo he escuchado a personas, a predicadores decir, si uno es hijo de Dios no puede enfermarse. Si uno es hijo de Dios no puede tener ningún tipo de enfermedad. Que tenga enfermedad significa que hay pecado en tu vida o que no naciste de nuevo. Que ellos, como tienen esta fe tan fuerte, venía el cáncer o venía alguna enfermedad, ellos lo reprendían y ellos quedaban totalmente ilesos. Yo conozco uno en especial que murió de una enfermedad terrible, hermanos, y él murió siendo la antítesis de todo lo que predicó. Él murió refutando cada palabra suya, ya que profesaba que un creyente no podía morir con un creyente fuerte, un creyente nacido nuevo, no podía morir con ningún tipo de enfermedad, porque la enfermedad es pecado. Y fue humillado para las generaciones inclusive que vendrán, usando estos textos de manera impropia. El Señor va a concederte todo, hermano, lo que pidas con una fe verdadera y un reposo en Él, una confianza real. Todo lo que tenga que ver con su glorificación, con la expansión de su reino y todo lo que tenga que ver con quién es Jesús y su obra, haga la redundancia. Ahora, hermanos, la postura que tenemos que tener ante la oración es una postura a la sombra de la cruz. Y tenemos que dar lo que hemos recibido, la gracia inmerecida del Señor, para que estemos aquí hoy adorándolo. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, te pido que aumentes nuestra fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. En nombre de todo lo que Él representa, de todo lo que Él es, de todo lo que Él ha hecho. Te rogamos en nombre de tu Hijo, Padre, que aumentes nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a ir a tu presencia en la postura correcta, Señor, con la teología correcta, lleno de tu conocimiento, confiando en tu voluntad, confiando en tus planes, confiando, Señor, en tu persona, descansando y reposando en tus promesas, Señor. Guíanos, Señor. Ayúdanos a vivir lo que decimos creer. Ayúdanos a orar en la postura en la que Jesús oró. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar a la sombra del Evangelio, a la sombra de tu cruz, a la sombra de tu perdón, Señor. Ayúdanos. Te pido, Señor, que nos perdones, Señor. Si en alguien aquí presente está el pecado de falta de perdón, te ruego, Padre, que escuches la oración de esa persona, rogándote en este momento, Padre, que lo ayudes, Señor. Y rogándote que le des un corazón perdonador. Creo que tendría que ser una petición antes que cualquier otra. Señor, perdónanos. Te amamos y ayúdanos a ser instrumentos para el avance de tu reino. En tu santo nombre. Amén.